En este video vamos a hablar sobre las clases y los objetos en Java, dos conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos. Veremos las reglas y convenciones a la hora de definir clases, variables de instancia, métodos y variables locales. Bienvenidos a Code Riverside. Si disfrutas de este contenido, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Básicamente una clase es una abstracción que define características y comportamiento. Un objeto es una instancia de una clase, es decir, una entidad única que tiene valores específicos para los atributos de la clase. Puede realizar las acciones definidas por los métodos de la clase. En este diagrama tenemos cuatro clases, la clase Product y las clases derivadas o subclases bebida, comida y ropa. Pondremos énfasis en la clase Product, la cual contiene los atributos ID, Name, Brand y Price, y los métodos u operaciones getID, getName, getBrand y getPrices. Esta clase en código la representamos de la siguiente forma, donde tenemos las cuatro propiedades ID, Name, Brand y Price y sus correspondientes getter y setter. Escribamos la estructura de una clase usando nuestra clase Product. La primera línea en nuestro código es el paquete al cual pertenece nuestra clase. Posteriormente, entre el nombre de la clase y el paquete se incluyen los imports. Cuando definimos nuestra clase, establecemos un modificador de acceso, keyword class y el nombre de la clase. Ya al interior de nuestra clase definimos las variables de instancia, instance variables, que están compuestas por su modificador de acceso, su tipo de dato, su nombre y opcionalmente se puede incluir un valor. Posterior a estos tenemos nuestros instance methods, que de igual forma están formados por su modificador de acceso, su tipo de dato de retorno, que puede ser void, el nombre del método, los parámetros, para cada parámetro su tipo de dato y su nombre. La última línea que se incluye es el valor de retorno. Y para los métodos de tipo void, es válido tener un return, pero es redundante. Los nombres de las clases deben ser sustantivos, no deben ser verbos. La primera letra del nombre de la clase debe ser mayúscula, el resto minúscula. Por ejemplo, product. Si el nombre de la clase tiene más de una palabra, debe ser capitalized. Por ejemplo, product service. Los nombres de variables deben ser sustantivos. Si el nombre de la variable tiene más de una palabra, debe ser capitalized. Por ejemplo, best before. Los nombres de los métodos deben ser verbos en minúscula. Si el nombre del método tiene más de una palabra, debe ser capitalized. Por ejemplo, get best before. Los métodos que proveen acceso a la información siguen el patrón getSet. Continuemos con algunas reglas a la hora de definir clases. Solo podemos tener una clase pública por archivo de código fuente. Si hay una clase pública en un archivo, el nombre del archivo debe coincidir con el nombre de la clase pública. Si la clase forma parte de un paquete, la declaración del paquete debe ser la primera línea del archivo de código fuente, antes de cualquier declaración de importación que pueda estar presente, a excepción de comentarios. Si hay declaraciones de importación, deben ir entre la declaración del paquete y la definición de la clase. Un archivo puede contener más de una clase no pública. Los archivos sin clases públicas pueden tener un nombre que no coincida con ninguno de los nombres de las clases en el archivo. Veamos en código todo esto. Volviendo a nuestra clase Product, en nuestro archivo podemos tener múltiples clases. Por ejemplo, tener clase bebida. Si bien drink significa beber como verbo, también significa bebida como sustantivo. Como podemos observar, al no ser la clase drink pública, puede estar perfectamente incluido en el archivo product. Pero, si la definimos como pública, esto ya no es permitido y debería estar declarado en su propio archivo. Entonces, solo una clase pública por archivo. El nombre de la clase pública debe coincidir con el nombre del archivo. Como vimos antes, la primera línea es el paquete. Los imports están entre el paquete
y la definición de la clase. En este caso el import aplica a todas las clases definidas en el archivo. Y no la puedo tener definida, por ejemplo, en esta sección. Por último, si ya no tuviera clases públicas en mi archivo, no es necesario que el nombre de la clase y del archivo sean iguales. Ahora nuestra clase se llama producto y no coincide con el nombre del archivo. Pero esto es perfectamente válido porque no tenemos clases públicas. Si ejecutamos este código, podemos observar que no tenemos ningún problema al haber definido nuestras clases de esta forma. Y podemos manejarlas en nuestro código sin problema. Veamos ahora la creación de objetos. El keyword new crea un objeto, una instancia de una clase, asignando memoria para almacenar este objeto. Es decir, asigna una referencia a la memoria asignada al objeto para acceder a este. Una referencia es una variable tipada que apunta a un objeto en memoria. Para acceder a una variable o método usamos punto. Para crear un objeto usamos el keyword new. Podemos establecer el precio para este producto usando el método setPrice para el objeto P1. Y podemos obtener el precio llamando el método getPrice. Del mismo modo, usando el punto. Continuamos con las variables locales y el uso de this. Las variables declaradas dentro de métodos son conocidas como local variables o variables locales. No se aplican modificadores de acceso a local variables. Los parámetros en los métodos son local variables. Local variables pueden ocultar shadow instance variable si su nombre coincide. Usamos el keyword this que representa recursive object reference para referirnos a una instance variable en lugar de una local variable. Las variables definidas al interior de un bloque de código delimitado por llaves no son visibles fuera del bloque. Veamos esto en código. Volvamos a nuestra clase product. Recordemos que estos son nuestros instance variables. En el método setName, la variable name de tipo string es considerada local variable. Hagamos algunos ajustes al método getName. Con este cambio hemos creado una variable local value cuyo scope es visible o accesible solo al interior del if. Técnicamente, un método puede retornar o terminar en cualquier punto, como se ve en el método getName. Continuemos con el concepto de shadow. En el método setName, nuestra variable local name coincide con la instance variable name, por lo que debemos usar para referirnos a la instance variable, ya que se está produciendo shadowing. Y this hace referencia a la instance variable del objeto actual. Algo importante a resaltar es que las variables locales no llevan modificadores de acceso, ni en los parámetros, ni al interior de bloques de código. Volvamos a nuestro método main. En este ejemplo ahora tenemos dos products, P1 y P2, y les hemos establecido un nombre, bufanda, y para P2, sombrero. Gráficamente podemos observar que this es una referencia recursiva al objeto actual. Continuamos con la inferencia de tipo en variables locales, específicamente el uso de var. No es necesario establecer el tipo de la variable si ésta puede ser inferida. No es necesario establecer explícitamente el tipo de la variable si puede ser inferida de su valor. El polimorfismo no es soportado. Esta característica es limitada a variables locales, con inicializadores e índices en los for loops. Su excesivo uso dificulta la legibilidad del código. Var no es un keyword, pero es un identificador especial y fue introducido en Java 10.
Definamos un método. Dentro de este método definamos una variable local, value1. En este caso podemos usar var, ya que el tipo de dato puede ser inferido de su valor. En este otro ejemplo, value2 tiene tipo de dato int, ya que puede ser inferido. Del mismo modo, en un for podría usar también var, y el tipo de dato de la variable i puede ser inferido, por lo que se puede usar var. Por último, podemos ver que var no es un keyword y puede ser usado como nombre de variable. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, deja un comentario y dale un like. Muchas gracias.